vamos a estar en la segunda parte del método de estudio, lo que viene siendo la razón del pasaje, hallando la razón del pasaje. Recuerden que primero encontramos el punto del pasaje, luego encontramos la razón del pasaje, que es básicamente para qué se escribió, que tenía en mente el autor cuando escribió este pasaje. Obviamente es un intento por comprender qué tenía en la mente este autor, lo que muchas veces va a ser sencillo, otras veces va a ser más complicado, pero en eso radica la aventura y el deleite de estudiar la palabra de Dios. Entonces, pensemos por un momento. Si yo te digo, mira qué clase de nubarrones vienen por ahí, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que por ahí vienen nubarrones, no te estoy diciendo otra cosa. Yo estoy seguro que ahora cuando te hice la pregunta muchos se pusieron a pensar, bueno, quiere decir esto, quiere decir lo otro, pero yo solamente pregunté qué dije, qué es lo que hacemos en el primer punto, el primer paso, encontrar el punto del texto. Ahora, si yo te pregunto por el contrario, ¿qué quise decir? ¿Cuál es la razón por la cual lo dije? Eso cambia mucho las cosas, porque si estamos en la calle caminando, vamos juntos caminando, y de pronto todo se comienza a poner negro y te digo, oye, mira cómo se está poniendo todo, está oscuro, está negro, hay muchas nubes negras, y probablemente lo que quiero decirte es que debemos apurar el paso, o que debemos guarecernos, ponernos a cubierto, un lugar donde estemos protegidos de la lluvia, una cosa. Y lo que quiero decir con esto es que una cosa es lo que decimos y otra para qué lo decimos. Y eso es importante, recuérdalo bien, recuérdalo. Una cosa es lo que decimos y otra para qué. En el estudio de la Biblia yo primero tengo que encontrar qué es lo que decimos, pero después tengo que estudiar, meditar, reflexionar, siempre en oración, para llegar a un consenso, a un entendimiento de para qué se ha dicho. Y eso es lo que hacemos en el segundo paso del método PRO. Entonces, el principio que debemos tener presente, que debemos atesorar, es el siguiente. Necesitamos comprender la razón por la cual fue escrito el texto. Necesitamos comprender la razón por la cual fue escrito el texto. Ahora, cuando nosotros estudiamos la Biblia vamos a ser tentados en muchas maneras. Y tres de esas maneras en las que vamos a ser tentados es primero a aplicarlo sin pensar en el propósito, que es lo que queremos evitar. Por eso pensamos primero en el propósito antes de aplicar el texto. Vamos a ser tentados para usar el texto para apoyar nuestros puntos de vista, nuestras ideas. Vamos a venir con una idea preelaborada en nuestra mente y vamos a ir en el texto y vamos a usar ese texto para apoyar esa idea que traigo, y eso es algo que no queremos ser. Vamos a ser tentados a perder la fuerza del texto por irnos tras los detalles, por no entender cómo todo el pasaje tiene un mensaje, una razón por la cual fue escrito, y esa razón ha sido inspirada por el Espíritu. Entonces, si yo no dedico tiempo a entender para qué ha sido escrito, cuál es la razón, entonces yo me voy a perder ese impacto, esa fuerza que tiene el mensaje de Dios, y probablemente llegue a un mensaje completamente diferente. ¿Ok? Estrategias. Mira, solamente te voy a mencionar 4 cosas que debes tener en cuenta, pero hay muchas cosas más que puedes tener en cuenta. Pero básicamente, recuerda que esta lección es para un nivel mucho más básico, pero como te decía cuando te hablé en el primer video sobre de qué trata el método de estudio PRO, te decía que este es un método que puede ser enriquecido y que es muy flexible para diversos estudiantes. Entonces, primero que vas a buscar las declaraciones. Obviamente, ¿qué son las declaraciones? Son aquellas partes en el libro que estamos estudiando o en el texto que estamos estudiando donde el propio autor nos da la razón. Obviamente, si tú quieres descubrir para qué se escribió algo, lo mejor sería preguntarle al mismo autor para qué lo escribió, y eso como que sería lo ideal. Muchas veces lo vamos a encontrar en la Biblia, otras veces no. Muchas veces ese para qué el autor no nos deja de forma explícita, lo cual es una bendición porque ya lo podemos tener claro, no hay que estar pasando mucho trabajo para encontrarlo. Otras veces no nos va a decir, entonces sí tenemos que
tenemos que ver otras cosas como por ejemplo el contexto, que me enseña el contexto, como los pasajes que están antes y después, como todo el contexto del libro que estoy estudiando, me ayuda a comprender el mensaje que mi texto está transmitiendo, la razón por la cual mi texto fue escrito. Yo puedo ver también dentro del contexto lo que tiene que ver con el contexto cultural, eso tiene que ver con elementos de la cultura que yo no comprendo en mi contexto actual, en mi contexto occidental, pero que para ellos era claro y que comprenderlo te puede ayudar a entender el mensaje del texto. Yo puedo ver también el contexto bíblico, que no es otra cosa que cuando el autor, y esto pasa mucho, sobre todo en el Nuevo Testamento, el autor hace una cita o él alude de alguna manera en la forma en que escribe a una porción anterior, a un texto anterior en el Antiguo Testamento, por ejemplo, y eso me va a ayudar mucho a mí, porque si el autor cita un texto en el Antiguo Testamento, si él me dice algo como así como fue escrito, porque así dice, porque el profeta dijo y cosas por el estilo, eso me va a dar una pista a mí, porque yo puedo poder ir a ese pasaje que él citó a ver qué significado tenía el texto ahí, por qué se dijo allí, y eso me va a ayudar a entender mucho mejor mi texto. Otra de las cosas que puedo tener en cuenta son los imperativos. Muchas veces el imperativo me va a dar la pista de cuál es la razón o lo que se espera que el lector haga con lo que se ha dicho. Te pongo el ejemplo de la ilustración, usando un poco la ilustración de los nubarrones. Si yo te digo, oye, mira, el cielo se está poniendo oscuro, hay muchas nubes negras en el cielo, vamos, corre y ponte bajo techo. Ya es imperativo, ese mandato que te di me dice para qué y cuál es la razón por la cual te dije que el cielo se estaba poniendo oscuro. Es porque finalmente quería darte o llamarte a que te pusieras bajo techo para que no te atrapara la tormenta. Entonces, los imperativos dentro del texto nos van a dar una idea de para qué se escribió. Lo vamos a ver mucho, sobre todo en las cartas, pero lo puedes encontrar incluso en las historias. El mismo texto puede darnos una pista. Por supuesto que esos imperativos nos han dado para nosotros hoy, pero cuando nosotros estamos buscando o la razón por la cual se escribió el texto, yo necesito saber porque el autor probablemente me esté dando la pista. El paso 4, la estrategia número 4, que cuando le enseñé la primera vez a algunos les causó confusión entender qué cosa es la reflexión. Reflexión en sí no es una estrategia en sí misma, sino es algo que yo quería resaltar, porque lo que quiero mostrar con este punto es que no vas a encontrar la razón del texto si no dedicas un tiempo de evaluar todas estas cosas. Una vez que veas contexto, si hay declaraciones, imperativos en el texto, todas estas cosas, tú puedas dedicar un tiempo en reflexionar, en hacerte esa pregunta, ¿para qué se escribió esto? Y con oración, buscando la guía del Espíritu, tengas el tiempo para reflexionar. Y eso es lo que yo quería resaltar. No obstante, es importante recordar algo, y esto lo digo para los que son un poquito más avanzados. Aquí en estrategias cabe todos los principios de hermenéutica, todos los principios de interpretación. Aquí cabe el principio que nos enseña que el texto debe ser entendido de manera literal, salvo cuando obviamente es lógico interpretarlo de esa manera. ¿Okay? Normalmente la escritura se interpreta de manera literal, la escritura es su propia intérprete, o sea que cuando encontramos cosas que no entendemos en el pasaje, y recuerden que en la primera lección les decía que tienen que ir tomando nota de cosas que no entienden, que necesitan investigar, y este es el momento en que yo voy a tratar de entender esos detalles que no pude entender anteriormente porque solo estaba observando, solo quería saber qué decía, pero ahora quiero saber qué significa, y yo voy a buscar cómo la escritura me ayuda a entender quizás este concepto que ahora mismo no entiendo, pero puedo ver otros pasajes, sobre todo del mismo autor, que me van a ayudar a entender mejor esos conceptos que yo estoy pues estudiando. Entonces básicamente este es el tiempo de estudiar, este es el tiempo de escudriñar. Que no tienes herramientas, que no sabes hacerlo bien, que no conoces todos los principios. Bueno, usa una Biblia de estudio si es necesario, usa algún tipo de ayuda que te pueda
dar un mejor entendimiento, usa diccionarios para entender palabras que no comprende, usa todas las herramientas que pueda, pero por favor, estudia las escrituras, no pierdas la oportunidad de hacerlo, estudia. Cuando ya tienes todo esto, entonces, y aquí te voy a poner algunos ejemplos de declaraciones, porque quiero que veas esto en la práctica, ¿ok? Por ejemplo, primera de Juan 5:13, el apóstol Juan nos dice para qué escribió su carta. Pues podrías buscarlo en las escrituras, vas a ver allí que se escribió con el propósito de alguna manera animar a los creyentes a que sepan que tienen vida. Estas cosas se escribieron, dice Juan, estoy parafraseando, para que sepáis que tenéis vida y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces ese es su propósito. Cualquier parte que yo estudie de primera de Juan, tengo que tener presente para que Juan escribió su carta. Eso me va a ayudar a entender cada elemento de esa carta. Otro ejemplo lo tienes en Efesios 1, del 3 al 4, una pequeña porción donde el autor nos deja ver su propósito, su razón para escribir. No nos dice claramente la razón, pero la manera en que comienza alabando, comienza diciendo bendito sea el Señor, bendito sea Dios, y describe una serie de bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. Él dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y describe todas esas bendiciones. Entonces yo puedo, después de leer ese texto y ver cómo Pablo comienza, entender que su propósito al escribir eso es que nosotros podamos glorificar a Dios, alabarle, exaltarle por todas esas bendiciones, que sus oyentes puedan decir con él, bendito sea el Señor, gloria a su nombre, Él merece ser alabado por todas estas bendiciones. Un ejemplo de contexto lo puedes ver entonces también en 1 Corintios 13, un pasaje muy conocido, donde mucha gente lo usa para hablar del amor, lo leen en las bodas, se los leen cuando están comprometidos y demás. Y no es que las cosas que encontramos ahí sobre el amor no sean importantes o no podamos tenerlas en cuenta como enseñanzas para las relaciones amorosas en sí. Pero no se escribió para eso. ¿Y por qué sabemos que no se escribió para eso? Primero, porque no se le está escribiendo ni a un matrimonio, ni a una pareja, se le está escribiendo a una iglesia, en un contexto donde, si miras los pasajes delante y detrás, te vas a dar cuenta que, primero, ten en cuenta que la iglesia de los Corintios es una iglesia con muchos problemas, como puedes ver desde el principio hasta el final de la carta, donde había divisiones, donde las personas estaban batallando por luchar, por tener preponderancia, por procurar los dones más visibles y todas esas cosas. Y Pablo les enseña un camino más excelente, y ese camino es el camino del amor. Entonces, la razón por la cual escribe esto no es para eso, es para amonestar de alguna manera a esta iglesia, es para confrontarlos con el hecho de que no están viviendo un amor, les escasea el amor entre ellos, y eso es lo que debería ocurrir. Todos esos conflictos y problemas que ellos están enfrentando tienen que ver con su falta de amor. Así que en cierto sentido, su razón, más que todas las cosas, es confrontar a una iglesia con la falta de amor que ellos están confrontando. Luego, por supuesto, yo puedo sacar enseñanzas prácticas que quizás yo puedo aprender muchas cosas sobre el amor que me van a ayudar también en mi vida, en relaciones y demás, pero no es la razón por la cual se escribe 1 Corintios 3. Entonces, cuando hablábamos de imperativos, te hablaba también, te decía que el autor muchas veces nos deja ver. Si lees Efesios 3, 1 al 13, yo no lo voy a leer en el video porque sería mucho más largo el video, pero ahí Pablo está hablando de su ministerio para con los gentiles, y al final del pasaje, él les da de alguna manera les dice lo que él espera que hagan ellos con toda la información que le ha dado, y puedes ir ahí y te vas a dar cuenta que lo que espera que ellos, la manera en que él espera que ellos respondan a esa información es que no se desalienten, que no se desanimen al ver los padecimientos de él. Entonces, si yo no tengo en cuenta eso y yo tomo todo ese pasaje desde el versículo 1 hasta el versículo 13, probablemente yo me vaya por otro lugar y yo me centre tanto en lo que hizo Pablo, en su ministerio, y saque muchas enseñanzas en cuanto al ministerio, y quizás si eres predicador o maestro, pues es una lección tremenda sobre todas las cosas que hizo Pablo y pasó, pero la enseñanza principal, la razón de ese pasaje es
que ellos no se desanimen, lo cual eso implicaría muchas cosas para mi vida. Cuando yo vaya a aplicar ese texto, yo quiero que, como una de las enseñanzas más grandes que yo puedo sacar para mi vida, es que yo no puedo desalentarme o no me puede producir desaliento y desanimarme cuando hombres de Dios sufren por el Evangelio, porque es que la bendición del trabajo que hacen, del servicio que hacen, de ese llamado que Dios les ha hecho, es tan grande que yo lo que debo sentirme es gozoso y agradecido por ese ministerio, por ese servicio. Es tan maravilloso y de tanta bendición y yo no me puedo desalentar por eso. Entonces, ¿ves cómo cambia cuando yo entiendo la razón por la cual se me un pasaje? ¿Ok? Entonces, obviamente este tiempo de preguntas y respuestas no puede ser a través del video, pero si quieres puedes dejar comentarios, puedes dejar preguntas ahí en el video, en el canal, y por supuesto se pueden responder. Ten en cuenta que tenemos también un grupo de WhatsApp donde estamos debatiendo, estamos estudiando la escritura juntos con este método y te puede ser de mucha bendición. Te animo entonces a que puedas poner estas cosas en práctica. Si no has visto los otros videos, pues ve al inicio del canal, vas a ver ahí que hay una lección muy importante que va antes que esta, donde te muestro cómo puedes encontrar el punto de un pasaje. Hasta el próximo video, un abrazo enorme y muchísimas bendiciones.